Imagínense nada más un lugar donde la frontera entre el mundo terrenal y el paraíso parece desvanecerse por completo. Estamos hablando del Tíbet, un rincón del planeta donde la Tierra se eleva con un orgullo tal que pareciera querer tocar el azul profundo del cielo. Pero fíjense que aquí la vida no es para cualquiera. Este no es un lugar para corazones débiles. En medio de esa inmensidad, el aire es tan delgado que cada respiro se convierte en un esfuerzo valioso, en un tesoro. Y ni hablar del viento sopla con una fuerza helada, como si fuera una sinfonía silenciosa pero implacable, que nos recuerda que estamos a una altura impresionante, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Para que se den una idea de lo imponente que es esto, poner un pie en la meseta tibetana es como si estuvieran subiendo escalón por escalón una torre gigantesca de 1.500 plantas. ¡Es una locura! Ahora hay una pregunta que siempre ha causado mucha curiosidad en todo el mundo. ¿El Tíbet es parte de China o de Mongolia? Bueno, la realidad es más compleja de lo que solemos pensar. Actualmente esta tierra está dividida en varias zonas que incluyen una región autónoma Va, otros territorios repartidos en distintas provincias de China. Si viajamos un poco hacia atrás en la historia, el Tíbet ha pasado por capítulos muy intensos, desde épocas de total independencia hasta tiempos bajo el dominio de poderosas dinastías chinas y mongolas. Hoy en día China mantiene el control de toda la región, pero hay algo muy especial. Los chinos le llaman la provincia prohibida, y ese nombre guarda razones envueltas en un halo de misterio. Si ustedes son viajeros internacionales y sueñan con llegar hasta aquí, fíjense que deben prepararse no solo para el viaje físico, sino para un maratón de trámites. Conseguir el permiso especial para entrar al Tíbet, un verdadero reto, una prueba de paciencia que haría dudar a cualquiera. Mientras que los ciudadanos chinos se mueven libremente, los extranjeros tenemos que entrar en un laberinto administrativo de sellos y documentos, donde esas antiguas escrituras tibetanas se convierten en la única llave para abrir el alma de la meseta. Lo cierto es que este control tan estricto ha creado sin querer una especie de muro que mantiene al Tíbet casi aislado del ritmo acelerado del mundo moderno. Gracias a eso, sus costumbres milenarias y su estilo de vida original se han mantenido intactos por siglos. Es un tesoro cultural que apenas estamos empezando a descubrir. Pero lo que pocos saben, y que seguramente los va a dejar con la boca abierta, es cómo es la vida diaria y la higiene de la gente local. Imagínense vivir con un frío que cala hasta los huesos, donde el termómetro baja fácilmente a los 20 o incluso 30 grados bajo cero. Si a eso le sumamos que el agua es un recurso extremadamente escaso, entenderán por qué bañarse es un auténtico lujo. No se me sorprendan, pero gran parte de los habitantes del Tíbet a veces se bañan solo una vez cada varios meses. Uno podría pensar en la limpieza, pero la realidad aquí nos cuenta otra historia. Al ser una tierra tan inmensa y con tan poca gente, el aire se mantiene de una pureza tal que, créanme, casi nunca se siente ningún mal olor. Cuando necesitan purificarse, los tibetanos suelen buscar manantiales de aguas termales al aire libre, en medio de la naturaleza, donde pasan todo el día relajándose. Y cuando el clima es un poco más amable, las familias se juntan para recolectar bloques de hielo de los grandes lagos, los cuales llevan a casa para hervirlos y usarlos en sus necesidades básicas. En los meses de invierno más crudos, los más devotos buscan refugio en la calidez de los monasterios. Por otro lado, las familias con más recursos hacen una migración temporal a ciudades como Lhasa o Chengdu, donde la calefacción moderna permite que el baño diario deje de ser un desafío de supervivencia. Después de conocer esta vida tan dura pero llena de poesía, les pregunto, ¿tendrían ustedes el valor de adaptarse a un estilo de vida donde bañarse ocurre solo un par de veces al año? No duden en dejarme su respuesta con un sí o mod no, aquí abajo en los comentarios. Me encantaría que platicáramos sobre la increíble resistencia del ser humano ante la fuerza de la naturaleza. Fíjense que hay una verdad que dejaría con el ojo cuadrado a cualquier viajero que llega por primera vez aquí en el Tíbet. El estiércol de vaca no es desperdicio. Para nada. Es más bien como una moneda especial y un símbolo de orgullo social. No se me asusten si ven casas con las bardas cubiertas por completo con plastas de excremento de vaca. Su primera reacción sería taparse la nariz, ¿verdad? Pero la realidad es totalmente distinta. En la mente de los tibetanos, la cantidad de estiércol pegado en las paredes es proporcional a la riqueza del dueño de la casa. Es la prueba viviente de que esa familia tiene un ganado fuerte y numeroso. Pero el valor de esto va mucho más allá de las apariencias. Imagínense que a miles de metros de altura, donde el aire es tan delgado que los árboles ni siquiera pueden crecer, la gente no tiene leña para prender fuego. Es ahí donde el estiércol se convierte en el salvavidas, el combustible más valioso de la región. Gracias a que casi no hay humedad, el excremento del yak, esa vaca lanuda de la zona, se seca en un abrir y cerrar de ojos bajo el sol de la meseta.
Como estos animales solo comen pasto de las praderas, sus desechos son como pasto seco compactado. Prenden rapidísimo y lo más increíble, no huelen mal. El secreto es que beben agua purísima de los glaciares y comen hierbas limpias, incluso a veces encuentran cordyceps, que es un hongo medicinal carísimo. Por eso el humo que sale del fuego de estiércol tiene un aroma a hierbas que es extrañamente agradable. Si una familia tibetana los invita a comer y cocinan usando este combustible, siéntanse muy orgullosos porque es la muestra de respeto más grande para un invitado de honor. Rechazarlo podría verse muy mal como una falta de educación. Sin embargo, detrás de ese calorcito hay un problema ambiental serio. Algunos estudios dicen que quemar este material suelta más de 1000 toneladas de carbono negro cada año, lo que calladamente ayuda al calentamiento global. Ahora, dejando atrás el calor de los hogares, vamos a platicar de algo que les va a dar un choque cultural fuerte, pero que es el ejemplo máximo de cómo el ser humano se adapta a toda la poliandria fraternal, o sea, tener varios esposos que son hermanos. En algunas zonas muy alejadas, una mujer no se casa solo con un hombre, sino con todo un grupo de hermanos de la misma familia. Cuando la muchacha se casa con el hermano mayor en automático, se convierte en la esposa de todos los hermanos menores. Antes de que juzguen, piensen en la lógica de supervivencia que hay detrás. En las laderas secas del Himalaya, la tierra para sembrar es tan valiosa como el oro puro. Hagamos una cuenta rápida. Si un papá tiene 3 hijos y cada uno forma su propia familia, el pedacito de tierra se tendría que dividir en 3. Al final, ninguno de los 3 pedazos sería suficiente para alimentar a nadie y todos pasarían hambre. Pero al quedarse los hermanos bajo el mismo techo y compartir una sola esposa, el patrimonio de la familia se queda completito sin dividirse. Esta unión crea un equipo invencible. Los hombres trabajan juntos sembrando, cuidando a los yaks y comerciando, asegurando que a la esposa y a los niños no les falte nada. En este modelo, los hijos suelen llamar papá al hermano mayor y tío a los demás, o simplemente los ven a todos como figuras paternas respetables. Aunque la modernidad está haciendo que esta costumbre se pierda, todavía sobrevive en los valles más profundos como una prueba de la creatividad humana ante la dureza de la naturaleza. ¿Ustedes cómo reaccionarían si un desconocido les saca la lengua de la nada? En casi cualquier parte del mundo, eso sería una grosería o hasta un insulto, ¿verdad? Pero fíjense que en la mística tierra del Tíbet, esto es una de las formas de saludo más tradicionales, cargada de un respeto y una buena voluntad impresionantes. Toda esta historia empezó por allá del siglo IX y está ligada a una época muy oscura bajo el mando de Langdharma, un rey tirano que era famosísimo por perseguir cruelmente al budismo. Cuenta la leyenda que este hombre tenía la lengua negra como el carbón. El miedo que le tenían era tanto que los tibetanos se quedaron con la idea de que su alma podía reencarnar en cualquier persona para seguir con su reino de terror. Por eso la gente empezó a sacarse la lengua al saludarse como diciendo: «Mira, mi lengua no es negra, yo no soy el diablo reencarnado». Lo que empezó como un ritual para espantar el miedo terminó siendo una marca cultural única. Hoy en día sacar la lengua ya no es para checar si eres malo, sino que es un símbolo de humildad, de pureza y una promesa de vivir con bondad. Un saludo muy diferente, ¿no creen? A ver, cuéntenme. En su país, ¿qué gesto es el que más se usa para conectar con los demás? Ahora respiren profundo y prepárense, porque la siguiente parada de nuestro viaje es un ritual que les puede dar escalofríos, pero que guarda una filosofía de vida muy profunda, el entierro celestial, o como ellos le dicen, Yator. Mientras la mayoría de nosotros elegimos la tierra para descansar, o el fuego para la cremación, los tibetanos eligen el cielo. Ellos llevan los cuerpos de sus seres queridos a las cumbres más altas de las montañas, y los dejan ahí para que los buitres y los cuervos se encarguen de ellos. Por favor, no vayan a pensar que es una falta de respeto. Al contrario, para el budismo tibetano, el entierro celestial es el acto de compasión y generosidad más grande que un ser humano puede hacer antes de irse de este mundo. Ellos ven el cuerpo como un simple estuche, como una ropa vieja que ya no sirve cuando el alma se va. En lugar de aferrarse a algo sin vida, eligen ofrecer su cuerpo para alimentar a otros seres vivos. Yator significa literalmente dar limosna a las aves. Es la última gran generosidad, un esfuerzo para que la materia regrese al ciclo natural de la vida de la forma más completa posible. Allá arriba entre las nubes y el viento frío, la muerte no se siente como un final helado, sino como un puente de bondad que conecta al hombre con el universo entero. Al alejarnos de la civilización, nos topamos con los Drokpa, los habitantes nómadas de la inmensa meseta tibetana. Fíjense que su forma de vivir es un reto total a lo que nosotros conocemos como estabilidad. Ellos no tienen una casa fija ni un horario de oficina. Su agenda no está escrita en papel, sino en el color del pasto que cambia con las estaciones.
El único reloj que conocen es el recorrido del Sol por ese cielo inmenso. Y en el centro de todo su universo está el yak, ese animalito que es la pieza clave para que puedan sobrevivir. El yak les da absolutamente todo de su leche, hacen mantequilla y queso para aguantar los meses más duros. Con su pelo tejen cuerdas resistentes y las lonas de sus tiendas de campaña. Estos animales son tan fuertes que cargan con todas las pertenencias de la familia cuando toca mudarse de pradera. Incluso, como ya platicamos, su estiércol es el único calorcito que tienen en una tierra donde no crece ni un árbol. Para un Drogpa, la riqueza no es tener cosas guardadas en una casa, sino tener un ganado sano y pastizales verdes. Para ellos, hogar no es una dirección, sino el círculo de amor y calor, que pueden armar y desarmar bajo cualquier pedazo de cielo salvaje. Ahora cámbiense el chip, porque vamos a hablar de por qué el Tíbet es como una fortaleza, casi imposible para los aviones. Aunque hoy en día podemos volar a casi cualquier lado, cruzar el Tíbet es la combinación perfecta de todas las pesadillas de un piloto. Primero, imagínense lo inmenso del lugar, 2.500.000 kilómetros cuadrados. Es enorme, y en todo ese espacio hay menos de 15 aeropuertos que pueden recibir aviones comerciales y casi todos están en las orillas. Si hubiera una emergencia médica en medio del trayecto, el piloto simplemente no tendría dónde aterrizar a tiempo. Estás por tu cuenta en medio de la nada, pero lo que de verdad da miedo es el tema del oxígeno. Fíjense que si la cabina llega a perder presión, las mascarillas de oxígeno solo te dan aire por unos 10 o 20 minutos. Ese tiempo es el que tiene el piloto para bajar a los 3.000 metros de altura, donde ya se puede respirar bien, pero hay un problema. Casi todo el Tíbet está mucho más arriba de esos 3.000 metros. Bajar de emergencia ahí es como querer resolver un problema de matemáticas que no tiene solución. Y por si fuera poco, piensen en los motores. Un avión moderno puede volar con un solo motor, pero tiene que bajar a una altura específica por seguridad. En el Tíbet, esa altura segura podría ser más baja que las mismas montañas que te rodean, convirtiendo el cielo en una trampa mortal. Para rematar, está el enemigo invisible, la turbulencia en aire claro. Las montañas tan picudas crean corrientes de aire tan locas que el radar no las ve. Un avión puede caer de golpe decenas de metros en un parpadeo. Es sin duda alguna un desafío extremo para la aviación mundial. Si me preguntan qué es lo que ha mantenido calientito el corazón de los tibetanos por miles de años, la respuesta es una sola: el té de mantequilla. Y miren, no es solo una bebida cualquiera, es casi como una pócima mágica, que les da los nutrientes necesarios para aguantar un clima que te congela hasta las ideas. Pero fíjense qué curioso resulta que el Tíbet, siendo el reino del té de mantequilla, no puede cosechar ni una sola hoja de té. El mismo frío que cuida los glaciares hace que sembrar té sea una misión imposible. Para que ellos pudieran echarse un traguito de té caliente, la humanidad tuvo que escribir una de las historias de comercio más épicas de todos los tiempos, la antigua ruta del té y los caballos. Imagínense nada más un camino de casi 4.000 kilómetros, donde los comerciantes se jugaban la vida cambiando sus valiosos caballos tibetanos por té de la India y China. Esta ruta era tan peligrosa y difícil como la famosa ruta de la seda. Es el ejemplo perfecto de las ganas que tiene el ser humano de salir adelante. ¿Y a qué sabe este té? Pues se prepara con té negro, sal y mantequilla de yak. El resultado es una mezcla de energía súper concentrada. Toda esa grasa ayuda a que el cuerpo no pierda calor, mientras que la cafeína les da fuerza para seguir caminando por la meseta. Para un tibetano, el té de mantequilla es básicamente supervivencia líquida. Pero el Tíbet no solo son montañas de nieve. También guarda secretos muy profundos en sus lagos y cuevas oscuras. Hagan de cuenta que tienen su propio monstruo del lago Ness. Aquí la gente cuenta historias sobre el monstruo del lago Namtso. Cuentan que hace ya varias décadas un pescador estaba en su barca lo más tranquilo cuando de repente una fuerza invisible empezó a jalarlo hacia lo profundo. De entre las aguas azules salió una criatura gigante con escamas que brillaban y unos ojos que parecían fuego en la oscuridad para luego desaparecer y dejar solo el susto. Desde ese día la leyenda sigue más viva que nunca. Y bueno, si hablamos de bestias del Tíbet, no podemos olvidar al más famoso de todos, el Yeti, el legendario hombre de las nieves. Junto con Nepal, el Tíbet es el lugar donde más personas dicen haber visto a esta criatura en todo el mundo. Por generaciones se ha pasado la voz sobre un ser gigante y lleno de pelo que vive escondido en las zonas más remotas donde nadie ha puesto un pie. Aunque la ciencia todavía no tiene pruebas de que exista para muchos tibetanos, el Yeti es más que un animal, es parte de su espiritualidad.
Por toda la región pueden encontrar templos sagrados donde lo respetan con estatuas y pinturas. La gente hasta le hace ofrendas para pedirle protección, esperando que este dios de la nieve los cuide cuando tienen que cruzar los peligrosos acantilados del majestuoso Himalaya. Ubicada a una altura impresionante de 3.650 metros sobre el nivel del mar Lhasa, no es solo la capital más alta del mundo, sino un punto de encuentro mágico donde la gente cree que los mismísimos dioses tocaron la tierra. De hecho, el nombre Lhasa significa literalmente tierra de los dioses. Estando ahí en medio de la ciudad, uno siente que la frontera entre la realidad y lo espiritual se desvanece por completo. Lhasa es el latido del budismo tibetano y el hogar de monumentos que son verdaderos tesoros de la humanidad. El majestuoso palacio de Potala, que fue el símbolo de poder y espiritualidad de los Dalai Lama, se levanta con un orgullo increíble como si fuera una montaña de piedra justo en el centro. Muy cerca de ahí está el Norbulinka, el palacio de verano con jardines verdes que parecen un milagro, porque ver tanta vida a una altura tan extrema es algo impresionante. Todo este conjunto ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Con casi 250.000 habitantes repartidos en 7 distritos, Lhasa es el lugar más movido de todo el Tíbet. Eso sí, para disfrutar de esta belleza cada respiro cuesta trabajo. Como hay un 40% menos de oxígeno que al nivel del mar, es muy común que a los viajeros les pegue el mal de montaña, con dolores de cabeza y mucho cansancio. Pero para los tibetanos ese es un precio muy chiquito con tal de estar cerca del corazón de su civilización, donde lo material y lo místico se dan la mano. Ahora fíjense bien porque vamos a platicar de uno de los conceptos más fascinantes de la cultura humana, el título de Dalai Lama que representa la reencarnación hecha realidad. El nombre es una combinación con mucha filosofía, Dalai, que en mongol significa océano, y Lama, que en tibetano significa maestro. Juntándolo todo tenemos un océano de sabiduría que cruza el tiempo. Para los tibetanos, la reencarnación no es un cuento chino. Ellos lo convirtieron en un sistema de sucesión que ha funcionado por siglos. Cuando un Dalai Lama fallece, comienza una búsqueda minuciosa del alma reencarnada. Los monjes más sabios siguen señales extrañas, profecías de sueños o visiones espirituales para encontrar al niño elegido sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Y no crean que es fácil. El niño tiene que pasar pruebas muy estrictas como reconocer objetos que pertenecieron a su vida pasada o demostrar una sabiduría espiritual natural. Una vez que es reconocido, el pequeño empieza una vida de estudio y disciplina para convertirse en la guía de su pueblo. Esta tradición ha creado una cadena de sabiduría que nunca se rompe, conectando el pasado y el futuro de esta tierra sagrada a través de muchísimas generaciones. Fíjense que el clima del Tíbet es, sin duda alguna, una de las pruebas más rudas que la naturaleza le ha puesto al ser humano. Con una temperatura promedio que apenas ronda entre los 5.6 y los 8.8 grados, los números no alcanzan a contar lo difícil que es la realidad aquí. El Himalaya se levanta como una barda gigantesca que bloquea toda la humedad que viene del sur, haciendo que en el Tíbet casi no llueva. En su lugar caen unas tormentas de granizo que dan miedo. En la zona del Alto Tíbet el invierno es tan cruel que el termómetro baja hasta los 40 grados bajo cero. Pero, ¿qué creen? Es precisamente en ese frío extremo donde nace un oro líquido muy especial, el Cordyceps. Este hongo que crece en las larvas de polilla es el tesoro de los nómadas. Su precio es una locura, puede costar casi 3.000 millones de dong por kilo. Eso es más que el oro puro. Para muchas familias encontrar estas pequeñas raíces es lo único que les da de comer todo el año. Los nómadas tienen que andar pecho tierra por las praderas con el ojo bien afinado y mucha paciencia para encontrar esa vida escondida bajo el suelo congelado. Ahora hablemos de estilo, porque en el Tíbet la ropa que traes puesta es como una enciclopedia viviente. No es solo para taparse del frío. Tu ropa dice quién eres, si estás casado y hasta en qué crees. El famoso abrigo chuba hecho de lana o piel de borrego es una obra maestra de la adaptación. En las montañas altas es grueso para que no pase el frío, y en las zonas bajas es más ligero y elegante. Las mujeres tibetanas parecen museos de arte que caminan. Entre tanta nieve blanca, sus vestidos de colores y joyas de plata coral o turquesa brillan con todo. Esas piedras no son solo adorno, son amuletos para espantar a los malos espíritus. Con solo ver las franjas de sus cinturones o cómo traen el sombrero, uno puede leer la historia de su vida. Para terminar, les voy a contar algo que nos afecta a todos. El Tíbet tiene la reserva de agua dulce más grande del planeta fuera de los polos.
Es el origen de ríos legendarios como el Indo, el Ganges, el río Amarillo, el Yangtze y nuestro querido río Mekong. Estas son las venas de agua que alimentan a miles de millones de personas en China, India, Vietnam y muchos otros países. Además, el Tíbet es el reino de más de 1500 lagos. El más sagrado de todos es el lago Manasarovar, a 4580 metros de altura. El agua es tan cristalina que puedes ver cada piedrita en el fondo. Para los creyentes, bañarse ahí limpia todos los pecados. Cada año miles de peregrinos viajan de todo el mundo para sumergirse en esas aguas sagradas y sanar el alma. Hemos recorrido juntos verdades increíbles sobre el Tíbet. Ya vimos que no es solo una zona de montañas lejanas, sino una civilización maestra en el arte de sobrevivir. Desde sus matrimonios compartidos para cuidar la tierra hasta el saludo sacando la lengua para borrar miedos antiguos. Desde la compasión del entierro celestial hasta la vida nómada que respira con el cielo. El Tíbet es la prueba de que el ser humano no tiene límites cuando se trata de crear y adaptarse. De todo lo que descubrimos hoy, ¿qué fue lo que más les llegó al corazón? ¿Sienten que alguna de estas costumbres se parece a algo de su propia cultura? Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje espiritual y real. No se olviden de seguir con nosotros para descubrir más misterios de nuestro increíble planeta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir contando estas historias. Nos vemos en la próxima aventura.